El trabajo, a ver, ¿cómo presentamos? El trabajo entrega en un informe de laboratorio normal, tamaño carta, como usted lo presenta. Debe contener portada, subportada, introducción, objetivo general, específicos, desarrollo teórico, cálculos matemáticos, conclusiones, recomendaciones y bibliografía. Mínimo 3 libros de bibliografía, ¿no? En las recomendaciones deben tener en cuenta la aplicación arquitectónica, cómo se aplica el concepto de centro de masa en arquitectura. Centro de masa en arquitectura. ¿Y qué es lo que hacen ustedes? Presentan el trabajo en tamaño carta. Hoy recibo para firmarles que han hecho las figuritas básicas, ¿no? Y la sección compuesta para revisarlas. Por ejemplo, veamos Ángela, la sección compuesta la tienen aquí, ¿no? Este tamaño tienen que hacerlo del tamaño carta, o sea que este ocupe el tamaño carta, ¿sí? Al final del informe, en la última hoja, pegan con cinta de enmascarar 2 extremos de la figura, solo la sección compuesta. La pegan con cinta de enmascarar y le pegan allí la aguja y el hilo. O sea, ahí lo pegan. ¿Yo qué hago? Recibo su trabajo y reviso la parte matemática en una hoja electrónica. Voy a revisarles. Luego que ya tenemos las coordenadas, desprendo esto, retiro el alfiler que viene pegado en una cinta y ustedes ya me sugieren el punto del centro de masa. Entonces yo reviso dónde está la perforación y primero mido distancia en X, distancia en Y. Coloco la posición y el contenido matemático que está revisado en el documento debe coincidir con el cálculo y suspendemos. Si se mantiene horizontal con la aguja clavada, es que está cumpliendo. ¿Sí está entendido? Eso lo presentan en grupos. Yo creo que podría ser grupos de 2, podría ser, ¿no? Por cada 2 estudiantes. ¿O sugieren otra situación diferente? Por 2 está bien, ¿no? Por cada 2 estudiantes. Y esto forma parte de una columna de trabajos en grupo. Y en 15 días, después de la semana integral, tenemos la primera evaluación, ¿no? Hasta el tema del día de hoy. Eso sería. Entonces, vamos, por ejemplo, con este borrador, diría yo, ¿no? Este es un borrador que ustedes me van a presentar. Ustedes me van a comentar qué tipo de dificultades tuvieron. Un dato, requisito indispensable. La figura de sección compuesta debe tener 3 tipos de figuras. Por ejemplo, mínimo un triángulo. Aquí está muy bien lo que ha hecho Ángela. Circunferencia, completa, mitad, un cuarto, como ustedes quieran. Y un rectángulo, positivo y negativo, ¿no? Esto está correcto. Lo que usted ha hecho está muy bien. Vemos una superficie con estas características, positivo, negativo y el elemento como tal. ¿Sí está entendido? Entonces, ahora voy a revisar. ¿Cuál sería la observación para Ángela? El tamaño por lo menos 3 veces más grande, ¿no? ¿De acuerdo? ¿El informe para cuándo? El informe es para el día del examen. O sea, de aquí en 8 días es integral. Es en 15 días. Bueno, eso sería. Sí está claro, ¿no?
Entonces se acercan para revisarles sus trabajos. Entonces, esta es la primero, la sección compuesta está cumpliendo perfectamente. ¿Cómo le fue con el cálculo matemático? ¿Sí me dio el punto de coordenadas? La tenemos con el conocemos. Entonces, esa es la maqueta, ¿no? La maqueta es la planta arquitectónica que ustedes están programando. Eso. Y todas las figuritas, ¿cómo le fue con el triángulo? El triángulo, todo esto lo recibo ahora, pero en el siguiente trabajo ya no lo entrega, ¿no? Solo la compuesta. El trapecio está correcto. En tamaño grande ya se nos va a comportar. No, se va a ver diferente, pero está correcto. Usted está cumpliendo con todo. Este me interesa. Y el hilo tiene que ser de 30 centímetros, ¿no? Más o menos. No tan cortico. Esa es como la observación. Perfecto, está muy bien. Entonces, ¿qué tiempo, no? Sí, eso sí es verdad. Entonces, les voy firmando. Por favor, se acercan. ¿Quién firma todo? Sí, claro. David. Bueno. Es suyo, es suyo. Ya. Permítame. Tamaño carta. Tamaño carta. Está cumpliendo con su tarea. La incluye en una imagen en el trabajo, ¿no? Al final, como anexo. Porque están cumpliendo con la tarea. ¿Qué más tiene el trabajo? Contexto del centro de masa. Necesariamente lo que se resuelve con el centro de masa es tener en cuenta la configuración sísmico-arquitectónica. Es decir, cuáles son los criterios mediante los cuales el arquitecto va a incluir la estructura dentro de su proyecto arquitectónico, o cómo nace el proyecto arquitectónico con la estructura. Entonces, dependiendo de las formas geométricas, coloquemos la piedra, por favor. Dependiendo de la forma geométrica que ustedes hayan adoptado, su proyecto arquitectónico tiene que ver con el comportamiento sísmico. Cuando validamos un edificio cualquiera, tenemos que resolver diferentes contextos como altura, número de niveles, forma geométrica y cada una de las variables en torno al criterio del arquitecto. Entonces, digamos ustedes, desde que toman un lápiz para la configuración de un proyecto en general, siempre deben tener en cuenta cuál sería la geometría con la que van a resolver todo el modelo. A partir de esto, ustedes tienen un reto de tener en cuenta el criterio del cliente. Y cuando el cliente no tiene una asesoría arquitectónica, a su antojo serán las cosas, ¿no? A su antojo. Cuando vemos un lote de 3x4 y ya va en 1, 2, 3, en 4 pisos, en la medida que se va casando los hijos, vienen los nietos, la familia crece y nosotros los latinos tenemos ese apego por nuestra familia, ¿no? Nosotros de hijos, de papás, convivimos con nuestros hijos, tengan los años que tengan. Los americanos, por ejemplo, a los 18 años ya salen de su casa, de su hogar, de su familia. Entonces, este es el resultado de cómo las familias van creciendo en una propiedad. O, en su defecto, el propietario, a su acomodo, cree que la estructura puede tener algún comportamiento. Si yo les hubiese dejado esa tarea, es decir, configuren esa maqueta,
ustedes tendrían que convalidar cómo es que vamos a sostener eso, ¿no? Y la pregunta es, si eso está allí es porque se sostiene, pero para carga estática. Entonces, ¿esto por qué tomo en cuenta? Posiblemente esta imagen ya se las había mostrado por allá en un semestre anterior, simplemente porque aquí se va a generar un cortante muy grande, un cortante. Y la clara realidad, el arquitecto que diseñó la gobernación de Armenia proyectó un voladizo de 10 metros postensado. Y durante el terremoto del 25 de enero del 99 fue el primer voladizo que cayó. 10 metros colapsaron del edificio, se desprendió por el efecto cortante. Y otra variable es cómo es que me voy a adaptar al terreno, ¿no? En términos generales. Ese es un terreno con amortiguadores, ¿no? Posiblemente, con disipadores de energía, y efectivamente pueden disipar la energía, ¿no? Habrá que ver cómo están, qué hay dentro de esas llantas. Bueno, vámonos ahora a los criterios arquitectónicos, de cómo los criterios arquitectónicos se van a resolver. Entonces, aquí podemos entender diferentes tipos de estructuras. Por ejemplo, entre las estructuras, cuando tenemos doble altura, el primer nivel, esta doble altura se convierte en unas rótulas. Estas rótulas son ángulos de giro. Esto equivale exactamente a indicar al edificio falle en las conexiones. Él falla aquí, en estos puntos. Y es lo mismo que la deflexión que se produce en los codos o en las rodillas. Entonces, la primera recomendación cuando tengan que trabajar zonas comerciales, es posible que algún proyecto de ustedes tenga vivienda en altura y en los primeros niveles comerciales, por arquitectura, por criterios arquitectónicos generan una doble altura para un supermercado del sector. Entonces, ¿qué tienen que hacer? No dejen libre esta zona y en las fachadas, váyanse por las fachadas, integren esos elementos de doble altura con una viga de rigidez en fachadas, buscando repartir de alguna manera simétrica esa doble altura. Esa es la primera recomendación. Pero ¿qué observamos en el Banco Popular? Revisen ustedes qué observaciones tendrían en el Banco Popular. Si miramos esta esquina, ¿qué sucede? Que aquí hay una intención de viga en algunas zonas, pero aquí ya lo dejan suelto, esa doble altura. ¿Qué le estamos diciendo al edificio? Falle desde aquí hacia arriba. Eso ya se le está indicando al edificio, falle en esta zona. Y si revisamos la imagen acá, miren, las columnas, que son entre otras circulares, ya presentan esa doble altura. ¿Y qué es lo que sucede? Cuando se dejan elementos esbeltos, ellos fallan. Miren, los elementos se mantienen presuntamente continuos, pero fallan los nudos, exclusivamente los nudos. Aquí es donde hay que tener en cuenta. Hay otro tipo de variables. Características del Centro de Salud San Martín, por ejemplo. Aquí el arquitecto ya tuvo en cuenta mitigar en la fachada un elemento horizontal. Pero cuando tengan un auditorio o una sala de cirugía, las salas de cirugía, por las lámparas hielíticas, necesitan doble altura. Y les cuento un caso interesante. Al frente, una de las clínicas en el sector de Unicentro se asesoró de un equipo de arquitectos y diseñaron la clínica con el quirófano en el tercer nivel.
Cuando llegaron las lámparas cielíticas, el médico que hacía la cirugía tendría que operar arrodillado. ¿Por qué razón? Porque las lámparas cielíticas son unos brazos que se suspenden y generan una desarticulación, o sea que hacen esto, giran, y ellas necesitan una altura mínima. Y escasamente en esa clínica, el quirófano, una vez entregada a la clínica, ya no servía el quirófano. El objeto arquitectónico ya no estaba cumpliendo su función. ¿Cuál fue la solución? Abrimos la clínica sin quirófanos, pero eso no tiene, digamos, absoluta razón de abrir una clínica proyectada exclusivamente para intervención por quirófanos y no prestar el servicio. La solución fue, el quirófano que estaba en el tercer piso, lo llevamos a la terraza. Gravísimo, ¿no? Y reforzar el edificio para trabajar en el último nivel, en la terraza. ¿Pero esto por qué? Porque el equipo de arquitectos que prestaron ese servicio no tenían en cuenta el piso técnico que va sobre los quirófanos. Un quirófano de una clínica necesita la altura, por ejemplo, de 3,50 y sobre ese techo es un cielo falso de 1,70 más hacia arriba. Entonces, mucho cuidado cuando ustedes estén al frente de sus proyectos. Esta es una clara idea. Ahora, ¿cuál sería la solución para este tipo de estructuras? Únicamente en fachada, arrostrar ese doble piso para mitigar los esfuerzos. Entonces, ese doble piso quedaría de la siguiente manera. A ver, veamos. Bueno, entonces, ante la eventualidad de cargas, un edificio está sometido a cargas gravitacionales. Las vigas, miren, el pórtico en equilibrio es el de color negro, ese es en equilibrio, pero es infinitamente rígido, eso no existe. Una vez actúa el sismo, la deformación infinitamente rígida sería la de color verde, o sea, el pórtico verde. Y realmente lo que ocurre es lo siguiente: se deforman las vigas en forma de S, o sea que generan unas curvaturas de deformación cuando hay la carga vertical, y cuando hay la carga del sismo, las deformaciones de las columnas del segundo piso hacia arriba tienen doble curvatura. Esto es milimétrico, estas curvaturas, las de color amarillo. Y el primer piso tiene curvatura sencilla, lo que podemos ver aquí en la imagen. Entonces, esa sería la condición. Y, de acuerdo a esto, ¿qué es lo que tenemos? Aquí podemos ver la curvatura sencilla de un edificio de doble altura y la curvatura... Ah, caramba, permítanme un ratito. Eso. Aquí tenemos la curvatura sencilla y la doble curvatura. Entonces, esos serían como los parámetros fundamentales. De acuerdo a esta situación, vamos a mirar algunos aspectos. Bueno, como primera medida, ¿cuál es la función del arquitecto? Detectar el centro de masa. Si aquí miramos el texto superior, ¿qué nos está indicando? ¿Me ayuda a traducir? Cristian, por ejemplo, ¿me ayuda a traducir esto de acá arriba? Bueno, aquí en todos los libros, esto es muy fácil traducirlo, ¿no?
ustedes se dan cuenta, la resistencia de un edificio depende del centro de masa. ¿Y cómo es que vamos a validar este concepto? Lo vamos a validar de la siguiente manera. ¿Cómo funciona? De la siguiente manera, a ver. Bueno, veamos lo siguiente. Si yo tengo aquí una columna de 30 por 30, miren, 30 por 30 en estas 4 zonas, esas columnas de 30 por 30 son imanes. ¿Y el imán qué hace? Que define el centro de rigidez. Si tomo esta distancia entre el punto 1 y el punto 2, la mitad de esa diagonal es el centro de rigidez en ese sentido. Y si tomo el punto 3 y el punto 4, la mitad de esa diagonal es el centro de rigidez. ¿Y qué es lo que sucede? El centro de rigidez, si tengo una columna de 30 por 30, 30 por 30 en las 4 esquinas, el centro de rigidez me quedaría en la mitad del cruce de las diagonales. Y el centro de masa, igualmente, también me quedaría en el cruce de las diagonales. ¿Y cómo funciona esto? Que el sismo ataca el centro de masa, exclusivamente el centro de masa. Esto significa, edificio está aquí, centro de masa, ahí va a experimentar un empuje. Y el edificio se ve desplazado y regresa al punto de equilibrio en el centro de rigidez. Entonces miren que el centro de masa y centro de rigidez coinciden en el mismo punto. El edificio va a ser esto: sismo, y se estabiliza en el centro de rigidez. Ese es el caso número 1. Ese es el edificio ideal. ¿Cuándo deben ustedes, como arquitectos responsables de la vida humana, de los pacientes, de los hospitalizados en un hospital, tienen que por todos los medios buscar que el centro de masa coincida con el centro de rigidez? Bueno, suponiendo que este fuera un hospital, la calificación de este hospital sería de 5, porque va a responder perfectamente a la deformación que está sufriendo esa estructura. Ahora, ¿qué pasaría? Observen ustedes, ¿qué pasaría si una de las columnas de este objeto estructural ya no es 30 por 30, las 4 esquinas que habíamos hablado, y una la cambiamos a 80 por 80? ¿Qué sucede? De color amarillo, el centro de rigidez, observen ustedes, el centro de rigidez se ve desplazado en la dirección del elemento estructural de mayor tamaño. Entonces, antes el punto amarillo coincidía con el punto rojo. Ahora se comienza a alejar en la dirección del punto de mayor geometría estructural. Por esta razón, el centro de masa queda en el cruce de las 2 diagonales, el que ustedes calculan muy bien, y aquí colocamos el alfiler en el punto rojo, centro de masa, y como la columna es de 80 por 80, se desplaza en la dirección de la mayor geometría. Esa sería. Bueno, ahora veamos otro punto. ¿Y qué sucede si a cambio de la columna de 80 por 80 coloco una pantalla esquinera? Esta pantalla esquinera tiene 1 metro por 30 de espesor. ¿Qué hace?
Antes, el punto amarillo se encontraba en esta posición, aquí. Ahora, cuando la columna era de 80 por 80. Entonces, cuando las columnas todas eran de 30 por 30, el centro de masa rojo coincidía con el centro de rigidez. Pero, como se cambió por una columna de 80 por 80, se desplazó aquí el centro de rigidez. Y ahora hay otro cambio. Las columnas de 80 por 80 se reemplazan por unas pantallas estructurales en L. Por lo tanto, el centro de masa ya se ve afectado y se desplaza mucho más cerca, aquí lo podemos ver, mucho más cerca de las pantallas. Esto genera esta asimetría. ¿Qué sucede? Observen ustedes, el sismo ataca el centro de masa, el edificio se defiende del centro de rigidez, y como los dos no coinciden, no chocan, sino que hay una diferencia, una excentricidad, entonces el edificio gira. Al girar el edificio, aquí se frena. Miren, en esta esquina, aquí en esta esquina está la pantalla, y en la otra esquina está libre. Cuando viene un sismo, aquí yo lo freno y el edificio hace esto. Se libera acá muy flexible y aquí viene un freno pequeño. O sea, desplazamientos pequeños. En ese giro, el edificio ya no hace esto, sino hace esto. En la torsión, el que más sufre es esta columna de acá, la opuesta a las pantallas. Esta columna tiene este problema, miren, si tiene dos pisos, cada piso hace esto. Y la columna se ve afectada de esta forma, a una torsión accidental. Y la que primero falla de todas las columnas es la que indicamos aquí con esta sombra de color rojo. Esto se denomina torsión accidental. ¿Cuándo se presenta la torsión accidental? Cuando el centro de masa no coincide con el centro de rigidez. El éxito que han tenido los estudiantes de la Universidad de Nariño en las pruebas ECAES es que tienen muy claro estos conocimientos. Y en las memorias estructurales presentan esos bocetos. Y las calificaciones son muy buenas en el área de materialización, en su época de estructuras, y los primeros puestos en contextos de tecnología y estructuras, siempre los de la Universidad de Nariño se han destacado, con calificaciones muy buenas, en las pruebas SABET, en las ECAES. Entonces, esto es importante que usted no lo aplique en esta materia porque tenemos examen de aquí en 15 días. Esto tiene que tenerlo clarito en su casita. Es lo que usted debe manejar en su mente. Todos los proyectos siempre deben tener claro el comportamiento dinámico. Y de allí ya vienen los proyectos con muchísima categoría, los exitosos. Hay proyectos que son reconocidos a nivel mundial, que prácticamente son edificios muy destacados. Entonces, esta es una de las fórmulas mediante las cuales se debe trabajar. Bueno, con base en eso y teniendo en cuenta aquí este edificio, por ejemplo, este edificio, miren, si el sismo viene, aquí hay simetría, esta cara y esta cara. Por lotería, el edificio viene, el sismo viene en este sentido, paralelo a las caras laterales, el edificio es estable. Pero si el sismo lo toma perpendicular a estas pantallas, y como aquí no hay pantallas, el edificio se vuelve muy flexible. Entonces, ¿cuál sería la observación para este proyecto?
Primero, trabajar una viga en fachadas dividiendo la doble altura. Segundo, si hay pantallas aquí, la pantalla en la fachada debería ser continua en ambas caras. Y como el sismo viene en cualquier dirección, acá debería tener otra pantalla paralela aquí, en este sentido, respecto al centro de masa. En esas consideraciones, el edificio se diría que tiene una respuesta adecuada. Bueno, las rótulas. ¿Cuándo se presentan estas rótulas? Aquí, estas rótulas que podemos observar, aquí es donde fallan, en la base y en la altura. Y nosotros tenemos estos edificios premio a la inestabilidad, ¿no? Si premiáramos el mejor diseño, o más bien el diseño más vulnerable a la inestabilidad, yo creo que se lo ganaría el Banco de Colombia, ¿no? Observen ustedes que en todos estos nudos se va a presentar estas rótulas. Si la gente sale asustada del banco tratando de protegerse, esto es lo primero que va a caer encima de ellos. Error número 2, péndulo invertido, una gran masa soportada por elementos flexibles. Otro error, flexibilidad, alta flexibilidad, esbeltez. Esta esbeltez también es otro esquema que aparentemente cuando fue diseñado y construido el banco buscaban algo imponente, posiblemente algo de levitación, acoger al cliente, y acoger al cliente es todo lo contrario, ¿no? Es el cliente el primero que va a tener problemas y con probabilidad de las pérdidas de vidas humanas en este edificio. Entonces, este es de alto riesgo. ¿Y cuál sería el esquema? El esquema sería que este elemento va a fallar por esbeltez, por nudos y por péndulo invertido. Amarillo, rojo y verde son los tipos de fallas. Aquí podemos ver, miren, la falla clara de cómo se deforman. Aquí es una falla frágil y explosiva. Estos nudos con esta rótula, ¿qué hace? Se deforma, es decir, se deforma de esta manera y explota el concreto y lo dispara, son proyectiles. Todo esto, aquí hay una energía altísima donde todo este peso se vuelve lateral en estos nudos. Por eso explota y lanza proyectiles balísticos. Ese es el problema y está expuesto a esas condiciones. Entonces, para evitar ese tipo de problemas, ahora esta imagen ya la vemos más clara. Centro de masa y resistencia. Aquí dice centro de resistencia, o veamos nada más cerca esta imagen. El centro de resistencia para el código ACI de los americanos se denomina centro de resistencia, es centro de rigidez. Entonces, observen cuándo se presenta el centro de rigidez. Si construyo un muro, un shear wall, el shear wall son muros cortantes. Shear es cortante, muros cortantes. Estos son los famosos muros cortantes, los frenos sísmicos. Este semestre tenemos que trabajar frenos sísmicos. Pero si se coloca sin simetría, tenemos este problema. ¿Cuál sería la solución para este tipo de este edificio para que no se presente esa torsión? Miren la torsión, cómo se deforman cada uno de los elementos. ¿Cuál sería la solución? Muy bien, colocar este muro en esta posición, en las posiciones de acá. Sería lo ideal.
aquí lo tendríamos el efecto torsional con el muro que ya lo visualizamos. Y veamos lo siguiente. Ahora, ¿qué pasaría? Volvemos al Banco Popular, ¿no? Este tipo de edificios, ¿cuándo se presentan estos edificios? Miren, estas esquinas, observen esta columna de acá. A ver, acerquémonos un poco más. Esta columna. Eso, ahí creo que nos queda bien. Observen, esta columna y estos muros de color violeta son construidos monolíticamente. Entonces, ¿qué significa? Que se genera una altísima rigidez en la culata, y estos edificios son los clásicos edificios esquineros. Fachadas, el arquitecto quiere mostrar vitrinas en todos estos elementos. Entonces, para mirar esto, ahora sí ya veamos, aquí podemos ver, es un edificio esquinero, donde estas columnas están de doble altura, o sea, tenemos piso flexible. Hay culatas en la parte de atrás, el color violeta, torsión accidental, más piso flexible y doble altura. Lastimosamente este edificio tiene ese tipo de problemas. Entonces, ¿qué es lo que sucedería? Como este tipo de estructuras son clásicos, ¿no? Esquineros, grandes vitrales, fachadas y cerrados en la parte posterior. ¿Qué es lo que sucede? Que el centro de masa queda en el cruce de las dos diagonales y el centro de rigidez queda casi a la esquina con esa, digamos, con ese elemento de rigidez. Entonces, ¿cuál sería la solución para evitar esto? ¿Qué solución le darían ustedes? Mario, ¿qué dice? Hacer muros de la otra esquina. Para poder contrarrestar quedaríamos con muros cerrados los cuatro lados, ¿no? ¿Qué dice David? Aislar esos muros. Esa puede ser una razón. Una, miren, esta zona de acá podría ser colocarle aquí una pantalla y otra pantalla. Y en esta esquina, pantalla y pantalla, pero arquitectónicamente ya usted ya como que se frena, dice, un momentico, estoy diseñando arquitectura. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Analicemos este caso. Miren, esta columna, ubíquense bien, esta columna es esta columna de acá. Miren, este muro va apegado acá. Yo soy el otro muro, miren, este muro. El edificio se va a deformar, o sea que cuando se deforma, y yo como muro me opongo al desplazamiento. Al oponerme al desplazamiento, ¿qué hago? Lo estoy frenando y el centro de rigidez se viene aquí a esta esquina. Entonces, ¿cuál es la solución? Primero, dilatar los muros. La observación de David. ¿Cómo se dilatan los muros? Construyo, miren, este muro que antes iba pegado, lo separo una distancia. ¿A qué es igual la distancia? A la deriva del piso en consideración. ¿Cuál es la deriva? Si de aquí hasta allí mide 350 metros, ¿qué debo hacer? El 1% de esa altura, separar de la estructura al muro. ¿Cuánto sería de 350 metros? 3,5 centímetros. O sea que ya yo soy el muro. No se construye apegado, sino separado 3,5 centímetros. Y este espacio se le coloca icopor, lana mineral, cualquier elemento flexible.
El icopor de baja densidad tiene que ser. Y el muro se sujeta, nosotros le decimos en la construcción, pelos. Lo sujetamos con pelos o varillas de 1/4, o sea 6 milímetros, cada 25 se va colocando una varilla. ¿Y qué le dice? Al muro se lo corre otra distancia y se funde aquí una columneta de concreto del mismo espesor del muro, 15 centímetros por 20. Y arriba también se lo separa de la losa con una vigueta separada 2 centímetros del techo. Y esa sería la forma correcta cómo se podría construir esto. Entonces, de esta forma se trabajaría de esa manera. Entonces, ¿cuál sería la solución? Solución número 1. Miren, este muro violeta se lo reemplaza por un muro en L, podría ser, pero si usted construye un muro en L, el centro de rigidez queda en este punto. Para que el centro se desplace, el centro de rigidez se desplace al centro de la losa y se ubique encima del punto rojo, debo construir un espejo simétrico en el otro lado, construyendo otra pantalla aquí en este punto. ¿Qué significa? Que si construyo una pantalla aquí y acá, lo mismo que aquí y acá, entonces este centro de masa se va al centro de rigidez, disculpen. Centro de rigidez coincide con el punto rojo, que es lo que estábamos mirando, y esta es la tarea de cómo trabajar este punto. Ahí coincidiría construyendo este y este elemento. Ahora, pero como usted dice, no me interesa trabajar con ese muro en toda la esquina, si el edificio es esquinero. Entonces, suelta los muros con dilataciones de la deriva. Bueno, hay otro caso en donde usted va a encontrarse con este tipo de estructuras. ¿Qué pasa con los ascensores? Cuando ya vemos un ascensor de color verde, hay un ascensor de mayor tamaño. En un hospital hay el ascensor camillero, o sea, solo para camillas, y el ascensor para las personas. Y este azul es el caso que acabamos de trabajar. O en su defecto, hay doble ascensor o hay ductos rígidos, buitrones, montacargas, hay diferentes. Entonces, vamos a mirar qué haríamos con este caso, el primero de color verde. Miremos. Bueno, ¿qué haríamos? Miren, en este caso, el de color verde, si el ascensor es en forma de U, ¿qué significa? Que, observen ustedes, el ascensor, este elemento, tendría que balancearlo con este elemento de acá. ¿Hasta ahí vamos bien? Y como el ascensor trabaja en forma de U, voy a cambiarlo por otro color, en forma de U, y usted no le puede meter esa U aquí, haciendo un espejo, no la puede meter, porque le daña el diseño. Entonces, ¿usted qué haría? Los fragmenta en diferentes elementos. Este muro iría con este, y este de acá, cambiémosle de color azul, este azul lo colocaría en esta posición.
Entonces observen, con este centro de masa y centro de rigidez van a quedar muy cerca porque no se replicó exactamente la U del ascensor acá. Se lo fragmentó, pero usted ¿qué está consiguiendo? Que la excentricidad cada vez sea menor. ¿Sí está entendiendo el concepto? Entonces, esta sería la tarea de ustedes, de buscar en su diseño que vayan balanceando el edificio. Es importante balancear el edificio. Y terminaríamos con esta geometría. Esta sería la solución para el caso de este. Y en lo sucesivo, si vemos otro elemento por acá, a ver, veamos por acá. Tomemos este caso. También lo podemos resolver de esta manera. Se comenzaría a trabajar que si usted tiene un ascensor aquí y el centro de masa está por esta zona, el centro de masa está por aquí, entonces comienza a balancear. Este punto, perfectamente, teniendo en cuenta, podría ser una pantalla acá. Si tienen este muro en esta posición azul, este elemento lo trabajarían por acá, fragmentados, haciendo diagonal. O en su defecto, usted, si el diseño le permite, ese muro lo podría trabajar por acá, de acuerdo a la parte interna, lo que esté resolviendo. Y, a su vez, este muro de acá lo podría estar trabajando, tocaría mirar si le permite de alguna forma un muro interno hacer esto. Entonces, todo está en el diseño. Permítame que se va a acabar la batería. Todo está en el criterio del arquitecto, que es cómo se va a resolver ese tipo de elementos. Todo depende del criterio. Bueno, y todo esto, la norma sismo resistente se preocupa por estos requerimientos. Bueno, otro tipo de esquemas, ya mirando este efecto, este es el resultado de un caso de torsión accidental. Miren, esto es antes y cómo falla la torsión accidental. Se suelta de los muros y los elementos verticales son los primeros que sufren. Miren, un piso con otro sobre el elemento de todos los edificios esquineros. Disculpen, yo me quedé concentrado. Permítame, me disculpo, repito otra vez, gracias. Eso, ahí ya quedó bien. Entonces, les hacía saber que este elemento de aquí falló y esto, miren, un piso sobre otro. Aquí hay dos pisos, uno sobre otro, y revienta todas las columnas y caen estos niveles. Aquí todo el elemento cae sobre esta posición y obviamente esta es una estructura que ya no tendría que ver. Veamos otro edificio de la ciudad. Aquí los arquitectos, este es el de la Panamericana con 16, ¿no? Observen en la Panamericana con 16. Arquitectónicamente lo programaron en 3 aletas.
Pero estas aletas buscan la simetría. Lo que hay aquí, lo conciben acá y lo conciben acá. Entonces, ahí el centro de masa y centro de rigidez, aquí vemos el punto fijo, está muy cercano. O sea que este edificio se esperaría una buena respuesta. Veamos este edificio de acá. Este edificio tiene flexibilidad, tiene discontinuidad, redundancia, porque hay solo los apoyos, y mucho cuidado con este punto de aquí, exactamente con este punto de aquí. Aquí, cuando se programan columnas de poca longitud respecto a otras extensas, aquí se genera un problema gravísimo que se llama el efecto de columna corta. Columna corta, toda la masa hacia arriba se va a traducir aquí en estos fusibles. Y esos fusibles son los que van a explotar de manera frágil. Y la columna corta no es dúctil, o sea que no se deforma como una melcocha caliente, sino que la melcocha está fría. Pretendo deformarla y se parte y se fragmenta. Entonces, allí se tendría ese tipo de problemas. Y de acuerdo a esto, pues en arquitectura hay diferentes formas geométricas de trabajar en cruz, en I, en O. Todo esto tienen que soltarlo, dividirlo con juntas de dilatación, y esas juntas de dilatación son las que se deben dividirlas y fragmentarlas para que uno de los módulos no termine así en el piso, ¿no? Se sueltan esos módulos y la torsión es tan alta. Bueno, ¿qué dice la norma? La norma dice, señor arquitecto, si usted no quiere sufrir torsión accidental, revise estos retrocesos. ¿Y qué es lo que sucede? Cuando hay torsión accidental, caen las fachadas. Aquí queda la camita expuesta con frío, bueno, todo lo que se quiera. Así quedan los apartamentos. Los closets intactos, pero las fachadas colapsan. Entonces, vamos a ver un ejercicio para aplicar la norma. Revisar a la luz de la NSR10, revisar a la luz de la NSR10 el retroceso de esquina con base en la siguiente figura. Con base en la siguiente figura. A igual a 10 metros. Perdóneme, 3 metros. A vale 3 metros. B tiene una longitud, este es 3 metros. B 10 metros. C 3 metros y D 12 metros. Entonces les doy un espacio para que dibujen, ¿no? Dibujen, a ver, 2 minutitos mientras. B 10, A 3, C 3 y D 12 metros. Los espero un ratito para que dibujen.
Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a aplicar la norma sismo resistente. La norma les va a hacer una alerta, es un semáforo. El semáforo les dice: verde, señor arquitecto, diseñe tranquilo; amarillo, tenga cuidado; y rojo, cuidado, torsión accidental. Eso es lo que les va a decir, ¿no?, el semáforo. Entonces, vamos a la imagen. Esta es la imagen. ¿Qué dice la norma? En un retroceso de esquina se presenta torsión accidental si el vacío es mayor que el 15% del lado más largo en ese sentido. Como es en esquina, el lado restante, si es mayor también que el 15% del lado posterior, ojo con la torsión accidental. Entonces, resolvámoslo. ¿Cómo quedaría eso? Quedaría de la siguiente manera. ¿Cómo nos quedaría? Observen ustedes. Bueno, 10 metros, así lo dibujamos, ¿no es cierto? Y 3 metros de retroceso. En el otro sentido, 3 metros de esquina y 12 metros del edificio. Entonces, ¿qué nos dice la norma? Apliquen esta formulita. ¿A cuánto vale? A vale 3. ¿Está bien? Miren, debajo de A, 3. ¿Y B cuánto vale? 10. Aquí. 10 vale B, que es este B. Multiplíquelo por punto 15, por 0,15. 10 por 0,15, ¿cuánto nos da? 1,5. ¿Está bien hasta aquí? Ahí los espero. Y me dicen si me han entendido o no. Entonces, si multiplico, B cuánto vale? 10. B vale 10. Por 0,15 nos da 1,5. 1,5. ¿Y A cuánto vale esta A? Esta A me dice que vale 3. Y lo coloco acá 3. Pregunta, ¿la norma qué le dice? 3 es mayor de 1,5. Sí es mayor. Por lo tanto, ojo con la torsión accidental. Van a tener torsión accidental. ¿Está entendido? Eso es lo que preguntaría la norma. Entonces, aquí va a presentarse torsión accidental. Primera respuesta. Segunda respuesta. ¿Cuánto vale? Pintémosla de verde ahora. ¿Cuánto vale C? 3. C vale 3. ¿Y D cuánto vale? 12. 12 por 0,15. 12 por 0,15 da 1,80. Entonces, pregunta, ¿3 es mayor que 1,80? Sí, hay torsión accidental. Entonces, este edificio de 10 y 3, de 3 y 12, va a tener problemas de torsión accidental. Ahora, supongamos, voy a hacer un supuesto, que A no vale 3, sino que A vale 1,20. Voy a suponer 1,20. Entonces, reemplazo. ¿A cuánto vale? Esta A ya no vale 3, sino vale 1,20.
Si A vale 1,20 y B vale 10, revisamos, 1,20 es mayor de 1,5, no es mayor. Por lo tanto, no se preocupe de la torsión accidental. Verde. ¿Está entendido? Muy bien. Y en el otro lado, C no es 3, sino es 1,5. Entonces, 1,5 es mayor de 1,8, no. Por lo tanto, arquitecto, trabaje tranquilo, verde, semáforo verde, no va a tener torsión accidental. O no se preocupe de la torsión accidental. Ahora sí pueden tomar nota de eso, y estoy para reforzar las dudas que tengan. Si la respuesta es sí, 3 es mayor de 1,5, no. Ahí es no. O sea que sí va a tener torsión accidental. Si la respuesta es no, sí hay torsión accidental. ¿Sí lo entendieron? Si les dice 3 es mayor de 1,5, sí. ¿O no? En este caso, 3 es mayor de 1,5, sí. Por lo tanto, van a tener torsión accidental, ¿no? Aquí le dicen, ojo, va a ser castigado con torsión. Aquí se está presentando que 3 es mayor que 1,5, torsión accidental. Y 1,2 no es mayor que 1,5, no se va a presentar la torsión accidental. Y si es igual, está al límite. Entonces, ¿qué haríamos? Suponiendo que aquí es 1,5. 1,5 es mayor que 1,5, no. Entonces, en este caso, puede ser el límite con el que usted puede trabajar sin torsión accidental. Ya está al límite, ¿no? Al límite. ¿Sí está entendido? Lo importante es que apliquen eso de la norma. Eso es la norma ya, ¿no? Resumen, en general. Si A es mayor que el 15% de lado, aplique torsión accidental, castíguelo. O sea, va a tener torsión accidental. Lo mismo en el otro lado. Y de igual manera, hay elementos de trabajo. Bueno, hasta aquí incluye el examen, ¿no? Esta mañana terminamos aquí. Hasta aquí sería el tema del examen. Ya con internet en mi casa, ya les subiré todas estas imágenes, ¿no? Y les subiremos estos datos. Bueno, esto ya no entraría, ¿no? Esto ya no entra. Esto lo veremos en próximas sesiones. Bueno, nos veremos en la siguiente semana integral. Con ustedes tenemos el jueves en la tarde, ¿no? El jueves en la tarde. El jueves en la tarde tendremos la semana integral y dependiendo de cómo van en el avance de los diseños. ¿Están en el urbanismo todavía? ¿O ya tienen bocetos, parqueaderos, todo eso? ¿No todavía? ¿En volumen ya están? Entonces, para prepararles una charlita sobre equipos mecánicos en un edificio, rampas, ascensores, para que ustedes no se preocupen de rampas, de parqueaderos, rampas giratorias. Por ejemplo, gente que no sabe manejar, se sube a la rampa giratoria y ella lo gira y lo saca sin problemas, sin necesidad de estar maniobrando. Esos trucos les voy a entregar para sus diseños, ¿no? Les voy a llevar manuales y les voy a dejar una charla. A ver, no sé si
sí apropiar esa charla para este viernes todavía? ¿Cómo estarán ustedes? ¿O trabajo sobre un edificio en concreto que es una obra maestra para, con todo lo que hemos visto, la atracción accidental, todo eso? Dígame. Porque la próxima semana tenemos ya el primer corte en la entrega que les va a calificar usted. ¿Tienen la primera entrega ya para calificar? Sí, sí, ¿Pero qué es la parte urbana? Pues volumetría. Volumetría. Claro, con volumetría. ¿Recuerden de qué tipo de edificios tienen ustedes? ¿Cuál es el uso? Vivienda y equipamiento. ¿Equipamiento? ¿Qué tipo de equipamientos? ¿Quién le tocó equipamientos? ¿Qué le tocó a Carlos? Centro comunitario. Solo hay volúmenes nomás hasta la derecha, ¿no? Y el resto todo es urbano. Pues yo no calificaría, no tengo cómo calificar. Todo simple, igual. La asistencia va a calificar. Bueno, ya veremos entonces. Voy a hablar con el coordinador, a ver. Confío.